todas, bienvenidas nuevamente a este podcast tan precioso, tan especial, Podcast Resplandece. Estamos nuevamente teniendo ahora nuestros temas acerca de mujer sana, es el nombre de nuestra serie. Y pues para este tema tan especial me acompaña una mujer muy especial también, muy querida, una mujer de oración, que voy a pedirle ahora que se presente aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con Dios y con ustedes por esta invitación que me hicieron de poder compartir con las mujeres temas tan importantes para vivir esa sanidad, ¿verdad? Porque muchas veces nos afecta, ¿verdad? Y afecta las emociones y trae consigo enfermedad. Mi nombre es Martita Paz y pues sean todas bienvenidas a este tema precioso. Gracias. Así es, y mi nombre es Wanda Nufio, es un gusto como siempre poder compartir. Estoy aprendiendo tanto cada podcast y creo que hoy no va a ser ninguna excepción, sino todo lo contrario. Tenemos acá acompañándonos, aparte de Mili, pues a hermana Martita, alguien, como ella dice, con tanta experiencia con respecto a la oración y a muchas cosas. Pero hoy platicando acerca de un tema bien importante, siempre en nuestra serie Mujer Sana. Sí, así es. El tema de hoy se titula Su dolor, mi dolor. Y queremos enfocarnos en esas situaciones, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida, que no nos afectan, digamos, de manera directa a nosotros, sino que como consecuencia de que alguien más alrededor nuestro, alguien muy cercano a nosotros, esté sufriendo en alguna situación. Puede ser una situación de salud, o en sus emociones, o qué sé yo, pasando un proceso muy difícil, y eso va a afectarnos también a nosotras en algún momento, ¿verdad? Como consecuencia de ver que no podemos nosotros como solucionar la situación que esta persona amada para nosotros está atravesando. Yo me atrevería, no sé ustedes quiero que me den la puntuación, me atrevería a decir que este proceso es mucho más difícil. Porque, miren ustedes, cuando nosotras, porque hablando de todo este esquema de mujer sana, pues empezamos también en algún momento dado platicando acerca de dejar el pasado atrás, ya platicamos de ansiedad, ya platicamos de depresión, ya platicamos del perdón, pero hoy estamos platicando de cuando el dolor ajeno me afecta. Pero cuando lo vive una persona que nosotros amamos, llámese hijo, pareja, mamá o alguien, yo digo que es más duro ustedes, porque yo no sé cuántas de ustedes han visto a alguien de su familia sufrir y anhelar mejor ser ustedes las que están pasando esa parte, ¿verdad? Entonces llega un momento donde uno dice, ¿por qué no soy yo mejor, verdad? Y eso nos pasa mucho a las mamás en especial, ¿verdad? Así es. Entonces creo que este tema es más profundo porque requiere como más una forma de soltar el control que no tenemos y el que quisiéramos tener. Es que efectivamente cuando se ve a un ser amado estar pasando situaciones de enfermedad o cualquier situación difícil, realmente uno quisiera compartir ese dolor porque ellos están viviendo ese dolor, ese sufrimiento, pero realmente no es sano que la otra persona nos vea sufrir, porque en lugar de inyectarle algo bueno, algo positivo, eso les afecta. La palabra de Dios dice que Dios nos da nuevas fuerzas o fuerzas al que ya no tiene ninguna, porque ahí es donde uno debe tener la mayor fuerza posible, porque tiene que usted estar de la mejor manera, porque se despierta la persona que está pasando la situación difícil, está enferma, no le va a ver a uno con cara de tristeza, de dolor, sino por el contrario, le inyecta a uno fe, confianza, seguridad, certeza. Y uno le empieza a decir, hoy amaneciste guapo, hoy amaneciste, hoy va a ser el día que el dolor va a disminuir, hoy va a ser el día donde la sanidad va a venir, hoy va a ser el día donde la respuesta viene. Entonces, la persona que está pasando ese dolor por la enfermedad, o está sintiendo ese sufrimiento, porque estar enferma, la persona vive angustiada, vive muy esperando qué va a pasar, qué situaciones se van a dar, ¿verdad? Pero uno les inyecta esa fe y esa confianza.
y cómo es cambiada la persona, cómo es transformada en sí, porque su semblante cambia, sus emociones cambian, y esas buenas vibras que dicen las personas, pero nosotros le decimos fe, la persona emocionalmente que es cambiada y empieza su salud a venir. Eso es algo extraordinario. Sí, claro, así sucede, ¿verdad? Y como dicen por ahí, hay que ser fuertes por los dos, dicen, ¿verdad? Y es a lo que se refiere, ¿verdad? Uno no debe dejarse también abatir y decir, bueno, no puedo hacer nada por esta situación, y entonces viene a mi vida, como decíamos en un tema, ¿verdad? La depresión o qué sé yo, porque no puedo hacer nada. Y en lugar de eso, pues voy a llorar junto a él y a dejarme morir junto a él. Son situaciones de verdad que debemos aprender a manejar. Y la fuerza únicamente nos la da el Señor. Porque en realidad necesitamos mucho tomarnos de la mano de Él para poder fortalecernos nosotras y a la vez poder dar esa palabra de fortaleza, esa palabra de fe a la persona que está pasando por una necesidad. Y esto es tan extraordinario porque es esa donde uno se mete más con Dios, esa búsqueda de Dios, y se llena uno de Dios. E incluso cuando la persona tiene esos momentos de crisis fuertes, en mi caso yo lo viví. Y era una situación bien difícil, pero yo me fortalecía, como dice la palabra de Dios, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo venía y abrazaba a mi esposo, y yo le ministraba la presencia de Dios, y era tan extraordinario porque su cuerpo se normalizaba. Finalizaba una crisis muy fuerte. Se normalizaba. Yo decía, wow, eso es extraordinario. Porque nos llenamos de Dios, pero no solamente para que nosotros no estemos tristes, sino para impartírselo, para ministrarlo a ellos y para poder abrazarlos. Y ellos sienten esa paz, sienten esa fe, sienten esa confianza. Y eso los levanta. Es extraordinario. Esto es una realidad. Jamás esta es una total realidad. Porque ellos sienten esa presencia de Dios e inmediatamente la crisis pasa. Y miren qué bonito cómo nos están dando ya como una forma de caminar ante una crisis que alguien esté viviendo así. Porque, y yendo por ejemplo al principio a decir, bueno, yo estoy aquí como mujer parada en el centro de mi casa. Y están mis hijos, está mi esposo, está mi mamá, está mi papá, están mis hermanos, no sé. El núcleo familiar que cualquiera identifique. Y uno de ellos empieza a sufrir una crisis. Me decía una vez una amiga que su hijo fue diagnosticado con cáncer y me decía, es que el cáncer no le dio solo a mi hijo, le dio a todos en mi casa, dijo. Y es bien duro porque es una situación donde toda la familia se ve afectada en crisis emocionales y muchas cosas más. Pues como personas, como daño colateral podríamos llamarle, ¿verdad? Se empieza a vivir estrés, empieza tanto, y yo creo que ahí es donde uno empieza, que tiene que encontrar una respuesta, y esa respuesta no, y una salida, y esa no va a ser una forma médica, porque si el médico no está pudiendo hacer nada, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros, verdad? Pero como ustedes dicen, ahí es donde uno empieza a encontrar cómo es la forma en la que yo voy a responder a esa crisis. Porque no solo me va a alimentar a mí, sino le va a dar también un resultado a esa persona que está pasando ese proceso. Entonces, yo recuerdo un proceso que pasamos con mi hijo, ¿verdad? En algún momento dado, mi hijo tenía un problema fuerte estomacal, intestinal más que estomacal. Y miren ustedes, como mamá era bien difícil. O sea, yo quería ver a mi hijo bien y cuando yo lo veía en crisis, les prometo que yo quería voltear mis ojos a los cielos y decir, Señor, ¿verdad? No quiero que él pase esto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, aparte de que, por ejemplo, mi esposo siempre me decía, mira, es que no nos podemos caer nosotros a la par de él, como usted bien lo decía. Pero ¿qué me hacía esa angustia? Me hacía despertar y decir, bueno, pues entonces si me está afectando tanto esto, porque es mi hijo, tengo que buscar respuestas, y las respuestas y las soluciones son oración, ayuno, búsqueda. Empieza a convertirse uno en todo en esa casa, a orar. Yo me recuerdo que agarraba yo tiempos de oración específico por eso y ministraba a mi hijo y tantas cosas. Entonces uno empieza a sacar todo ese estrés, esa angustia. Pero si una mujer está viviendo una parte así
y no está tomando ningún camino, eso mismo la va a hacer sentir que cada día está peor. Esta es como una bola de nieve, mis amadas. Si no sabemos controlar nuestras emociones porque nos dejamos llevar por los síntomas, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, y vemos que los resultados que nos están dando no son los que nosotros anhelamos. Esto va haciéndose más grande, pero si no sabemos gestionar esas emociones, saber administrarlas y pararnos fuerte, decirle, no importa lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, y yo sé quién es mi Dios, sé que la respuesta viene, y no solo pensarlo, decirle a la otra persona, actuarlo, atender a la persona con tanto amor, ministrarle alegría. Eso es una cosa extraordinaria, porque incluso la persona que está viviendo la enfermedad, cuando nos ve en esta situación, hasta como que les vuelve el apetito. Sí, levantan su ánimo. Eso es así, pues. Y es que no, pastora, perdone, no podemos ponernos a la par de ellos, porque ellos están débiles y nosotros débiles. No podemos darnos ese lujo, no podemos, definitivamente no lo podemos hacer, porque esto sería contraproducente para ellos y para nosotros, porque en ese sentido nosotros también nos enfermaríamos, y ya no habría un enfermo, habrían dos, y definitivamente en el hogar se vive como un estrés, como que un ambiente bien pesado, pero realmente cuando uno dice, Dios toma el control, fíjense que yo decía muchas veces esa palabra, Dios, tú tienes el control, pero realmente entregarle ese control a Dios es una cosa bien difícil, porque muchas veces sentimos que la respuesta no es la que nosotros deseamos, ¿verdad? Sino por el contrario, pero hoy he aprendido que hay cosas mejores, pero mucho mejores, ¿verdad? Y es vivir esa presencia de Dios e impartirla a la persona que está enferma. Esto es crucial para ellos, porque realmente ellos, su fe crece. Es extraordinario cómo el Señor actúa, ¿verdad? Cuando definitivamente hay personas que le creen y confían plenamente en Él, el Señor actúa. Nosotros también pasamos una situación muy parecida a la que vivieron ustedes con uno de mis hijos, también una situación en su intestino, ¿verdad? Y de verdad es una impotencia que uno siente, ¿verdad? No poder hacer algo cuando un niño está llorando de dolor y uno dice, pero ¿qué hago, verdad? Dios, por favor, haz algo. Es una situación dura, difícil, pero en medio de esa prueba, en medio de esa situación dura, todos en mi casa, ¿verdad? Nos metimos también a creerle al Señor, y mi hijo empezó a moverse también en fe. La palabra dice, ¿verdad? Si está alguno enfermo, pues hay que orar por él. Y la oración de fe dice, sanará al enfermo. La palabra lo dice, ¿verdad? Y nos poníamos a decirle, bueno, mira, mi hijo, esto es lo que la palabra dice. Créelo, hacelo. Y él empezaba a orar por su propio cuerpo y ponía sus manos. Nosotros lo ministrábamos también. Y él, como usted dice, ¿verdad? Se calmaba y tomaba como el control, porque en un momento de mucho dolor ellos pierden el control, ¿verdad? Y lloran y gritan y ahí sí que se salen de sus casillas, ¿verdad? Entonces cuando él empezó a entender esto, ¿verdad? Cuando venía el momento de crisis, él aprendió a hacerlo y empezaba a orar, empezaba a adorar, ponía música en su teléfono y él empezaba a adorar, y él solito también se ministraba, ¿verdad? Y nos llamaba para que lo ministráramos y orábamos juntos, y fue un proceso algo largo, pero Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Entonces, como usted dice, no siempre Él responde como uno quisiera, pero sí como Él sabe que es lo mejor, y en el tiempo perfecto. Él siempre lo hace de esa manera, ¿verdad? Y no estamos solas, porque hace un tiempo, yo recuerdo que yo vi un video que, miren ustedes, me quebrantó tanto, porque cuando vemos el dolor de alguien más, pues obviamente existe el dolor de uno, ¿verdad? Y dice uno, qué duro lo que están pasando. Yo veía un video de mamás
que estaban pasando procesos de enfermedades graves con sus hijos. Pero el video se trataba que la mamá iba con el hijo, lo llevaba con el doctor, ella iba muy normal, lo entregaba ahí, ¿verdad?, lo que iba a hacer, y se iba a encerrar al baño a gritar y a llorar y de desesperación a desahogarse. Y de repente se veía que salía como si nada y como respirando y decía, aquí nada pasó, ¿verdad? Y llegaba a dar fuerza, ¿verdad? Y pasaba otra mamá donde iba en el camino, iba manejando y como que se recordaba de lo que estaba viviendo y empezaba a somatar el timón. Y miren ustedes, a mí me tocó tanto ese video porque yo dije, esa es la realidad de muchas mujeres en este momento. Y ¿saben qué? A esas mujeres es que queremos decirle, no están solas. Aunque sientan que están solas y aunque sus fuerzas ya no den, hay alguien que puede darles más fuerzas, porque dice la palabra que Él es el que da las fuerzas al que no tiene ninguna. Y esa es nuestra esperanza, que cuando lleguemos a esa crisis y digamos, ya no aguanto, porque tal vez ante la persona que está sufriendo nos queremos poner fuertes, sonreír, ese momento de soledad no está sola, ¿verdad? Sí. Ahí está el Señor. Y luego también tomar esto como una oportunidad para que esa persona también conozca ese poder sanador y lo marque, ¿verdad? De una u otra manera a los que están alrededor, a los hijos, a los primos, a quien esté cerca. Como tú decías, ¿verdad? Tu hijo lo experimentó. Mi hijo tiene 2 años y no les miento. Ahora cuando él puede hacer normal lo que no podía hacer normal, él sabe que es gracias a Dios y tiene 2 años. Él va a crecer sabiendo que Dios es sanador. Así de simple, a él no se lo van a poder quitar. Nadie le va a poder quitar eso porque él lo vivió a tan corta edad y se lo vamos a seguir recordando. Cuando su mentecita quiera olvidarlo porque es muy chiquita, nosotros se lo vamos a seguir recordando, pero le va a cimentar eso. Entonces, en la casa puede que alguien esté pasando eso. Entonces, ese es el momento de decir, conozcamos a Dios como sanador, todos, ¿verdad? Por esta crisis. Así como en algún momento dado ustedes lo vieron y han podido levantarse de todo este proceso difícil y ver esa situación, ¿verdad? Sí, es que definitivamente no podemos permitirnos que nuestras emociones se salgan de control. En primer lugar, por nosotras mismas. Porque si nos enfermamos, porque no sabemos controlar esas emociones, ¿cómo vamos a poder ayudar a la persona que está enferma? ¿Cómo? Porque realmente cuando viene la situación, la prueba tan fuerte, llega el momento donde uno se llega a sentir tan débil que no le queda uno más que decir, Señor, en medio de la debilidad, tú me das esas fuerzas que yo necesito. Y cambiar la atmósfera en nuestro hogar, porque si la atmósfera se torna como pesada. Tensa. Tensa, sí, tensa, pesada. Uno tiene que tomar decisiones, ya no sabe qué decisiones tomar. Y viene un cúmulo de situaciones tan difíciles. Pero realmente es donde uno ahí toma el control. Dice, Señor, ahorita yo necesito que tomes, aquí está el control. Tómalo, toma la decisión y házmela saber. Y en medio de esa prueba, así como la hacía nuestro amado Jesús, yo digo que extraordinario, él durmiendo, yo dije, yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste, Jesús. Este barco pareciera que se está hundiendo, pero tú ahí sentadito, tranquilito, dormidito. Y a mí nunca se me fue el sueño. Porque dije, voy a hacer lo mismo que tú me has modelado, Jesús. Y contrólame, porque yo necesito que me controles. Porque de esta manera la persona que está enferma va a sentir esa seguridad, porque si la mira usted muy triste, digo, ¿sabe qué tanto tengo y no me han dicho? Pues eso puede, su mente puede abarcar tantas situaciones difíciles, ¿verdad? Empieza, ¿por qué está triste? ¿Por qué está llorando? Algo no me han dicho, y ellos se pueden hasta enfermar más. Entonces nosotros tenemos que, yo le decía al Señor, yo sí necesito el 100% del fruto del Espíritu Santo, la templanza, el dominio propio, que aunque me dieran el diagnóstico que me dieran. Yo decía, no, Dios tiene la última palabra. Me dijeran lo que me dijeran y no. Decía yo, no, tú tienes la última palabra y tu palabra es buena. Es lo mejor de lo mejor. ¿Y es lo mejor de lo mejor? Por supuesto que sí.
Y como dice la palabra, ¿verdad? Fortalezcámonos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, porque Él es el único que nos puede levantar. Esa es la conclusión que podemos tomar de este tema, ¿verdad? En Él tenemos esa fuerza para nosotras y para poder dar al que está necesitando superar cualquier situación. Cualquier ¿verdad? situación, sí. Entonces, pues le damos muchas gracias al Señor porque nos permite poder conocer su palabra, nos permite poder conocerlo a Él, ¿verdad? Y poder tomar todo lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra para hacerlo vivo, para usarlo en nuestro diario vivir y poder solucionar lo que sea, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios, le damos gracias a ustedes dos también por este tiempo precioso en el que pudimos compartir y pues siempre recordando que en todo el Señor es soberano. Así es, la verdad es que queremos que tengan ese contacto porque una comunidad nos hace mucho más fuertes, ¿verdad? Poder encontrar a alguien que nos dé una palabra y si hay una mujer que necesite oración, ahí estamos, ¿verdad? Escríbanos o mándenos algún tema que quieran tratar, porque también es importante eso. Nos encontramos en YouTube, en nuestro canal de la Iglesia de la Gracia y ahí pueden buscar nuestro podcast Resplandece para poder escuchar estos podcasts y compartirlos también, que van a ser de mucha bendición de seguro para alguien que esté atravesando alguno de estos procesos. También nos pueden encontrar en Facebook como Resplandece o también en Iglesia de la Gracia, siempre en Facebook, ¿verdad? En Spotify también. Iglesia de la Gracia, va a ser una bendición y a veces uno va buscando y aparece un tema y es súper especial porque es adecuado a lo que estamos viviendo. Así es, así que tenemos todos estos medios de comunicación para que podamos estar en este contacto. Gracias de nuevo y pues lo que queremos es que como mujeres seamos sanas y podamos resplandecer como Dios nos ha llamado a hacerlo. Así que muchas gracias, nos vemos en un próximo podcast. Un gusto como siempre compartir con ustedes. Bendiciones para todas.